tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, amigos de Puentes para Despertar? Acá estamos de nuevo. Como les dijimos, nos tomábamos unos días de vacaciones y acá estamos volviendo, ¿sí? Para estar con ustedes, para compartir este espacio que ya tiene 8 temporadas. 8 temporadas. La 9ª temporada, 9 años en el aire. Amigos de Puentes para Despertar, ¿cuánto venimos compartiendo hace tantos años? Y venimos compartiendo 262 programas anteriores, porque este es el 263. El número 263. Bueno, acá nuevamente para seguir hablando de lo que amamos hacer, comunicar sobre lo que es la bioexistencia consciente, vivir en bioexistencia consciente. Hoy vamos a hablar un poco más filosóficamente, no hay un síntoma en particular del que vamos a hablar, pero bueno. Pero vamos a hablar de todos los síntomas. Exactamente. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden escribir también a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Todos los programas que ya fueron emitidos los encuentran en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, y también en las plataformas de podcast más difundidas como cuáles. Como Spotify y como iVoox. Exactamente. Ahí estamos con todos los programas guardaditos ahí y viendo nuestros diferentes estadios de sanación desde que empezamos hasta ahora, ¿no? Totalmente. Hola Gil, hola Diego. En México, ¿estás, Diego? Bueno, nos sorprendés, por lo menos a mí. Bueno, qué lindo que están todos por acá. Cris, María, Pauli, Sole, María Belén. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, después de estos días que nos tomamos de vacaciones en familia, en un viaje así como repentino, porque no fue muy planificado, pero que estuvo divino. Acá estamos volviendo con la última conferencia que va a estar dando Gustavo como embajador hasta el viernes como embajador en Mendoza, ¿sí? El sábado 6 de diciembre. ¿Querés contar un poquito, Gus? Sí, claro. El sábado 6 de diciembre a las 10 de la mañana vamos a estar en el Centro de Convenciones Le Parc hablando sobre la economía y su relación con el inconsciente, y ahí estamos súper entusiasmados, estamos volando para allá el jueves próximo, no mañana sino el otro jueves. Ya hay muchos inscriptos en la conferencia, eso nos resulta muy halagador que se animen a dar ese paso y a encontrar una manera diferente de ver un conflicto que aparentemente es desde el afuera, pero que tiene que ver mucho, como todos, como nuestra realidad, que es nuestro cuerpo extendido, con el adentro. Exacto. Y ahí, convocados por Encarnación Torre y por todo un grupo maravilloso Mendoza, que integra consultores. Mendoza Bioexistente, así es el Instagram. Ahí vamos a presentar esta conferencia con mucho cariño, con mucho amor, amando esto que hacemos y haciendo lo que amamos. Exactamente, y es una conferencia que está orientada hacia ¿qué tema? Es una conferencia que habla de economía, de abundancia, de escasez, de formatos, de escasez, de conceptos que están guardados en el inconsciente colectivo, de las relaciones biológicas de la economía y la biología, de cómo son las relaciones de los emprendimientos, de la economía con las etapas uterinas, con los síntomas biológicos. Y es una conferencia que tiene una primera parte de exposición de alrededor de 2 horas y una segunda parte de interacción de otras 2 horas, como suelen tener todas las conferencias que damos, que doy yo, pero digo damos porque siempre acá mi compañera está presente apoyando y armando todo el material como para que yo pueda exponer. Y bueno, en esa parte, la segunda parte, la parte de interacción, es la parte
que a mí me gusta más porque es la parte donde uno no sabe con qué se va a encontrar y que se pone al servicio de la creación propia y que le da la identidad a la charla, al encuentro, y que lo hace tan interactivo y tan lindo, porque es a la carta, porque hablamos de los problemas de la gente que va a la conferencia, de los miedos que lleva cada uno. Uno pregunta siempre desde los códigos y eso hace muy lindo esa parte de la conferencia. Así que ahí estaremos en Mendoza cerrando este año de conferencias, que ha sido un año maravilloso. Han pasado muchísimas personas por nuestras conferencias desde que inauguramos lo presencial allá, cuando estuvimos con Gilda en Carlos Casares. Arrancamos los presenciales y acá cerramos en Mendoza. El año que viene seguramente va a haber un poquito menos de presenciales, va a haber muchos online y va a haber conferencias más acotadas en temas. Estas han sido conferencias generales, tanto las emociones y los síntomas como la economía y su relación del inconsciente, pero el año que viene vamos a trabajar mucho en las inversiones conscientes. Inversiones económicas, sí, y hay inversiones de todo tipo. Enfocados en que la mejor inversión es la inversión en uno mismo. Siempre hablamos de eso, ¿no? De la importancia de invertir en mí, en estos procesos de consulta que hacemos, porque cada uno de nosotros seguimos en nuestro camino de consulta como consultantes también, y sin dudas que es la mejor inversión que estamos haciendo, que justamente tiene que ver con el tema que nos trae hoy, claro, que habla del autoconocimiento y la paz interior, ¿no? Esa es la propuesta. La mejor inversión es en mí mismo para poder descubrir quién soy, qué códigos porto, ¿sí? Qué patrones, qué formatos, estos formatos repetitivos que tenemos de conductas, de comportamientos, de situaciones que se van repitiendo en nuestra vida, en nuestra historia, y que a veces decimos, no entiendo de dónde, ¿no? ¿Y por qué no entiendo? Porque falta ir a lo profundo, falta meterme hacia adentro, descubrir, ¿no? Todo ese entramado que hay y todas las identidades que estoy siendo en distintos momentos de mi vida, ¿no? ¿Vos? Sí, totalmente. Es muy interesante poder hablar de esto porque lo podemos encarar desde diferentes aristas, desde diferentes lugares, y realmente uno de los lugares que a mí me gusta encarar es con esta frase que hemos dicho muchas veces en Humano Puente, que no se puede no ser feliz y tener razón. Hoy justamente en la consulta, una consulta que tuve antes de venir a este encuentro maravilloso que programamos con André, se trata de esto, ¿no? Qué perfecta la creación cuando uno sabe que va a hablar de una temática como esta, que tener las consultas que uno tiene antes como para refrescar conceptos de qué vamos a hablar en esta hora. Y un poco esta hora habla de priorizarse, de ponerse primero, pero también de darse cuenta que uno a veces va atrás de un aparente disfrute que no es más que un escape y que no es más que una huida de mí mismo, y queda como entrampado. A mí me parece maravilloso que podamos hablar un poquito de esto, que es un aparente bienestar, que es un bienestar muy dopaminérgico y que muchas veces se disfraza, se camufla de que hago esto por estar en paz conmigo. Por ejemplo, hago una actividad y doy todo por los demás, me esmero, siento que es mi vocación, la vocación, como si fuera realmente un disfrute. Pero vos sabés que hay algo que termina pasando cuando uno no es coherente con uno mismo. Cuando uno cree que es coherente, cuando uno cree que está haciendo algo por disfrute, cuando uno cree que algo está bien y que lo está haciendo en Dharma,
y no ve que lo está haciendo en karma y se autoconvence de que lo está haciendo en dharma, pero en realidad está siguiendo un mandato que la biología no te termina mintiendo, porque la biología te pasa factura. Exacto. La biología es nuestro termómetro, es nuestra alarma. Suena la alarma y aparece la biología para hacernos acordar que lo que creemos que estamos haciendo en dharma en realidad es un karma que estamos llevando adelante por mandato biológico. ¿Y qué sería esto de la biología que nos da señales, ¿no? Cuando aparece en nuestro cuerpo un síntoma, ¿sí? Para que se pueda entender, para quienes no están en este camino, que no entienden muy bien el concepto de la bioexistencia consciente, ¿sí? La biología, ¿sí? Nos da señales. ¿A través de qué? De un síntoma, de lo que comúnmente se llama una enfermedad, un dolor, alguna situación conflictiva de nuestro cuerpo. Bueno, eso es un síntoma que llegó a la biología, que llegó a nuestro cuerpo. Pero para que llegue a nuestro cuerpo antes nos dio señales. Hubo situaciones que no pudimos ver porque a lo mejor estábamos envueltos en esto que dice Gus, ¿no? Creyendo que esto lo estoy haciendo desde un lugar de dharma, ¿sí? No de karma, de disfrute, de que es algo que me gusta hacer, y no estoy viendo, no estoy pudiendo ver que lo que estoy haciendo es responder a un programa, a un patrón, a un código, ¿sí? Que me está llevando hacia un lugar que la biología termina determinándome que ahí hay algo para resolver. Pero no lo puedo ver. Esto estaría bueno graficarlo con algunos ejemplos. Y tengo muchos ejemplos para dar. En esta conferencia que vamos a dar de economía, por ejemplo, en algunas partes de esta conferencia hablamos de algo que tiene que ver con el perfil de una persona que tenga un juicio sobre el dinero. Por ejemplo, alguien que entienda que esto que hacemos nosotros, la espiritualidad, trabajos apalancados en la espiritualidad, incluso en lo religioso, tiene que seguir un lineamiento franciscano, si se quiere, de el dar y sin esperar nada a cambio. Y eso es importante verlo, porque nosotros podemos tener una opinión formada del dar sin esperar nada a cambio, pero va a ser una opinión sesgada, por tanto por el código de Andre como por el código de Gustavo. O sea, sesgada desde la identidad inconsciente que estamos portando cada uno. Por eso nosotros nos apartamos de las opiniones personales y tratamos de verlo con una vara biológica. Y yo pregunto si en la naturaleza existe el dar sin esperar nada a cambio. Si la naturaleza es un proceso evolutivo y de transformación continua, donde todo lo que se da es en beneficio de alguien que lo recibe y que genera otra cosa que da porque recibe. Es todo un circuito. No hay un dar sin esperar nada a cambio. No hay un dar sin un recibir. No hay un ida y vuelta. No hay algo sin esperar esta ida y vuelta. Este concepto de dar sin esperar nada a cambio es antibiológico. Pero bueno, está sesgado por todo lo que venimos aprendiendo, por lo cultural, por las creencias, por lo que fuimos aprendiendo en el seno familiar, ¿no? Por lo que vivenciamos, por cómo nos ven si nosotros nos comportamos de tal o cual manera, ¿no? Si yo no soy generoso, si yo no doy sin esperar recibir del otro lado, este dar desinteresadamente me pone en un lugar de a lo mejor ser bien visto por mi clan, por mi familia. Eso es sumamente importante, porque eso que acaba de decir André es dopaminérgico. Eso nos genera placer, nos genera reconocimiento.
O sea, el estar incluido en la manada también es biológico y es algo que nos ayudó a sobrevivir, lo tenemos guardado en nuestro inconsciente. Entonces vamos a hacer todo lo posible para, para poder estar incluidos en la manada, porque vamos a tener la sensación de que tenemos más posibilidades de sobrevivir, pero apalancados en una conducta antibiológica, que es esta que pusimos de ejemplo, dar sin esperar nada a cambio. Ahora, una persona que tiene este concepto económico de decir yo, a mí no me importa que me paguen por lo que hago, a mí lo que me importa es hacer el bien, a mí me importa que el otro se vaya contento, pero en esto que el otro se vaya contento, que el otro reciba, hay alguien del que te estás olvidando, que es de vos mismo. Y eso es una raíz antibiológica. No hay manera que si yo me olvido de mí mismo pueda hacer el bien a otro, porque yo no voy a estar bien. Y como esto es algo que parecería ser sutil, ¿no? Parecería que yo estoy metido en el laberinto de algo antibiológico, pero en una conducta biológica que es ir con la manada, es decir, en busca de la aprobación. Entonces yo voy a sentir una confortabilidad en esto que estoy haciendo y me voy a sentir que estoy cumpliendo mi vocación, que estoy haciendo algo que me gusta hacer, no hay nada más reconfortante que ayudar al prójimo y no importa si yo como o no como, no importa si yo vivo bien o vivo mal, lo importante es ser generoso con el otro. Esa persona no va a venir a consulta porque está siendo generoso con el otro y no está siendo generoso con él mismo, porque no lo ve como síntoma. Tal cual. No. De hecho, es muy factible que no venga a consulta por un tema económico tampoco, ¿no? Porque no lo va a sentir por ahí. Quizás posiblemente venga por un tema económico de alguien que le preocupa en su entorno. Por ejemplo, estoy preocupado porque mi hijo no tiene casa. Bueno, o puede llegar esto a un conflicto biológico. Ahí la biología se activa como un termómetro en nuestro organismo, contándonos, mira, está todo muy bien lo que estás haciendo. La manada te acepta, sos bien visto, sos el más querido del barrio, del pueblo, del arrabal, de la ciudad, sos el que tiene mayor prestigio. Pero ¿sabes qué? Estás teniendo un problema renal, estás teniendo una retención de líquido, estás transitando un problema de constipación, estás transitando un problema de cálculos renales. Te viene a buscar tu biología. Y la biología te viene a hacer acordar el comportamiento antibiológico que estás teniendo, priorizando al otro en detrimento de tu propia persona. Bueno, esto pasa porque en realidad nos desconocemos. Desconocemos que todo lo que hacemos lo hacemos por algo, para algo y para alguien en el clan. Alguien que está dentro nuestro y que forma parte de la identidad inconsciente. Hasta esto que dijiste de la vocación, ¿no? Porque nosotros podemos sentir mucha plenitud desarrollando una determinada actividad porque siento que es mi vocación, porque soy docente, me encanta enseñar, me encanta dar lo mejor de mí, cuidar a los niños, ¿ok? Esa vocación también está apalancada en esos datos que porto, en esas historias, porque no elegimos las profesiones que elegimos o no somos plenos con lo que creemos que somos plenos porque sí, por decisión libre, ¿no? Siempre decimos esto. Todo va a estar condicionado desde una información inconsciente que porto, ¿sí? Para reparar historias anteriores donde yo también estuve ahí, porque yo soy parte de todas esas historias, ¿ok?
Y por ejemplo, en este caso, como les decía recién, en la docencia, el cuidado de los niños, estoy reparando, ¿sí?, a todos esos que no tuvieron la posibilidad de acceder al aprendizaje, acceder a un lugar donde pudieran tener la capacitación necesaria, que no tuvieran la contención, el cuidado, ¿sí?, a los niños que fueron abandonados. A todos esos estoy de alguna manera tratando de compensar con esta profesión que amo. Como nosotros, que somos consultores, que estamos comunicando, que estamos intentando llevar esta propuesta que da la bioexistencia consciente para que la gente empiece a despertar, se empiece a dar cuenta de que hay otras opciones, que una enfermedad, como acá está diciendo justo G, ¿no? No, enfermera dice. Cualquier síntoma que tengamos, lo que está haciendo es venir a despertarnos, a darnos la posibilidad de que nos descubramos a través de eso que está pasando. Pero bueno, para eso necesitamos hacer un trabajo de autoconocimiento, que es lo que estamos proponiendo. El punto es ¿no? Enfermera. El punto es que el autoconocimiento no es un destino final. El autoconocimiento es un proceso. Es un proceso, es un camino. Es un proceso, es un camino donde uno va profundizando este autoconocimiento. Y nos estamos autoconociendo todo el tiempo. Totalmente. O sea, ninguno de nosotros puede decir que se conoce totalmente, porque siempre estamos descubriendo cosas nuevas. De hecho, a veces vivimos situaciones donde no podemos comprender por qué estamos creando esta realidad que estamos creando y necesitamos ir metiéndonos para adentro, buscar de dónde viene todo esto, porque ya tiene que haber pasado, para algo estoy creando esta realidad de nuevo acá y que no me gusta, porque si me gusta va todo bien, pero el tema es nuestro despertador, es cuando hay algo que no me gusta o que me duele, o que me molesta o que no me deja tener plenitud. Ese va a ser nuestro punto a mirar, porque para algo está ahí en nuestro universo. Uno de los puntos que tenemos es ese dato a favor que tenemos en esta especie, la especie humana, la posibilidad de discernir en muchas cosas de nuestra realidad, en el me gusta y en el no me gusta. Pero a veces nos dejamos llevar por un entorno, vuelvo a decir, tenemos que estar incluidos en ese entorno, tenemos que ser bien vistos, es un mandato biológico. Y pasamos por alto muchos no me gustan y como que ponemos ¿saben lo que está pasando? Está titilando una luz me pasó acá también interesante mientras estamos dando la charla, así que algo de esto debe tener que ver con nosotros, por supuesto. Y ponemos en esta situación, en un no me gusta, lo pasamos por alto porque está inmerso en un contexto biológicamente favorable, como estar incluidos en la manada. Ahora, a mí me gustaría ponernos en un ejemplo quizás un poquito más difícil de ver, más complejo, de cómo, porque ¿a qué quiero llegar con lo que voy a decir? No sé. Que la plenitud, que la paz interior, que el equilibrio son propios. No hay un equilibrio, no hay una paz interior, no hay una verdad. Hay verdades, y las verdades, los puntos de equilibrio, las plenitudes son propias. Lo que para mí puede parecer pleno, para otro puede parecer distorsionado, porque lo vamos a mirar desde el observador que soy, de acuerdo a los códigos que porto. A los lentes que tenemos puestos. Exactamente. Esos lentes que van a hacer que veamos de acuerdo a esa información que tenemos en nuestro inconsciente, ¿sí? Y que en la medida que
que no la hacemos consciente en la medida que no vamos descubriendo esos datos que tenemos, ¿sí? Cada uno desde la individualidad que es, no vamos a poder entender y comprender lo que se está desplegando ante nuestra realidad. Por eso es tan importante la biología como despertador y como alarma si nos desviamos de este conocimiento. Si creemos que nos conocemos, pero en realidad no nos conocemos tanto como creemos. No es un juego de palabras. No. Y aparte, en este juego de la biología, la importancia de la biología, para poder darnos cuenta si vamos en ese sentido biológico, ¿sí? En el sentido que propone la biología, o en este sentido que decía Gus hace un ratito, el antibiológico. No es un comportamiento que tiene una lógica biológica. Eso es lo que miramos constantemente nosotros en las consultas, ¿no? Sí. Sí. Cuando un consultante nos trae un síntoma, ya sabemos que si es un síntoma que está en el cuerpo es porque ya viene dando muchos avisos anteriormente y cada síntoma nos va a dar un paquete de información en particular que nosotros como consultores vamos a ir a buscar. Pero cuando es un síntoma que no tiene que ver con lo biológico todavía, ¿no? Como esto que decía Gus, bueno, tengo un tema económico, no puedo tener casa, que después se puede manifestar a través de un síntoma biológico. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la economía está muy relacionado con el riñón, por ejemplo, ¿no? Con los líquidos, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de esto? Ese va a ser el caminito a seguir, ¿no? Y nosotros vamos a ver si ese comportamiento que está teniendo el consultante, ¿sí?, va en el camino que propone la biología o en un camino contrario. Está bueno esto, me gusta cómo se está armando, porque si bien podríamos tener una primera alerta, un primer llamado de atención en el me gusta y en el no me gusta, muchas veces yo siento que me gusta algo que me va a llevar directo al síntoma. O sea, porque también te va a provocar un gusto pertenecer a una manada, aunque estés haciendo algo antibiológico, también te va a provocar un gusto repetir una historia que generó vida, aunque eso te lleve directo a un camino antibiológico. También te va a provocar un gusto decir yo estoy siguiendo mi vocación cuando desconoces que estás reparando. Entonces vas a tener una sensación de que estás haciendo lo que te gusta, no vas a corregir el rumbo, porque como te gusta vas a continuar, pero la biología va a aparecer como el segundo despertador, como la segunda alarma. La biología va a decir, no, sí, fíjate que vos decís que te gusta y estás sintiendo que te gusta, pero lo que estás haciendo es un camino antibiológico. Un poco con el ejemplo que estábamos contando antes de haz el bien, sin mirar a quién, sin importar quién, sin priorizarte, trabajá ad honorem, por gusto, entrega todo sin pedir nada a cambio, como ejemplo, como uno de los tantos ejemplos. Muchas veces en economía y en todo lo que hemos trabajado y en todos los programas que hemos hecho de economía, de hecho la conferencia también va a ser así, y el seminario de Pablo de economía, y el libro, los dos libros de Pablo, La economía del creador y Ramón, mi jardinero millonario, todos están enfocados a los conflictos de escasez, a diferentes tránsitos de escasez, al vivir la economía en lo que podríamos decir en yin, en menos. ¿Por qué? Porque la escasez se ha transformado en la pandemia de la especie. Una pandemia que lleva muchos siglos. El equilibrio económico se ha perdido hace mucho tiempo. Y el universo, el planeta, está dividido en ricos, poderosos, y en pobres, sin poder. Entonces, claro, el síntoma más popular
si se quiere, es la escasez, la falta de poder adquisitivo. Pero si nos pudiéramos pensar, nos pudiéramos parar en el otro lugar por un instante, porque ahí hay un desequilibrio en el yin, pero también podría haber un desequilibrio en el yang. En el exceso, ¿no? En el exceso. Esto de tratar de llevar al equilibrio constantemente, que es lo que propone la naturaleza, ¿sí? Es muy difícil. Siempre miremos el yin y el yang como esta balanza que trato de equilibrar para llevar al eje, para llevar al centro, que es lo que propone la biología constantemente. Si yo estoy parado en esta postura, como dice Gus, ¿no? De ser el poderoso, el que tiene todo, el que tiene todo el dinero, el que tiene todo el poder, ¿ok? Y que sigo en la búsqueda de cada vez más. Se puede disfrazar de biológico. Exacto. Se puede disfrazar de biológico porque si yo le preguntara y el león me pudiera contestar, si yo te ofrezco más territorio, ¿vos lo tomarías? Y sí, claro que sí, porque yo podría abarcar los mejores lugares, podría tener las mejores presas para cazar, podría dominar esto. Ustedes piensen en la especie humana y en los grandes conquistadores. Napoleón, Carlomagno, Alejandro Magno, Justiniano, el último emperador bizantino, Julio César, Aníbal, el cartaginés, Ciro, Darío, grandes conquistadores que se hicieron de grandes territorios, Gengis Khan. O sea, estamos hablando de conquistadores que llegaron a dominar gran parte del mundo existente de la época. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esas conquistas? ¿Perduraron en el tiempo? ¿Se pudieron sostener? ¿Abarcaron tantos territorios que los pudieron sostener y los pudieron dominar? ¿Cuántos países que fueron llenos de territorio? Un ejemplo más cercano es la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se sostuvo desde la caída de los zares hasta el inicio de la perestroika en Rusia. El territorio se disgregó, no se sostuvo en el tiempo, porque, como decía mi abuela, el que mucho abarca, poco aprieta. Hay que tener muy en cuenta los refranes del inconsciente colectivo, porque los refranes del inconsciente colectivo guardan juicios, pero también guardan mucha sabiduría. Uh-huh. No están ahí instalados y perduraron en el tiempo por casualidad. ¿Qué quiero decir con esto? El león aceptaría ese territorio. Claro que lo aceptaría, lo tomaría. Si tiene la posibilidad de tomarlo, lo iría a buscar. Ahora, ¿qué pasaría si ese territorio que conquista ese león, que tiene ese león, tiene el triple de cantidad de hembras que abastecer sexualmente que las que tenía antes? ¿A ustedes qué les parece que le pasaría a ese león que tiene que abastecer a tantas hembras? Lo que podría pasar es o que el león no pudiera, o que si pudiera hacerlo, se desgastaría rápidamente, se debilitaría y perdería el territorio rápidamente por un desgaste. Y el territorio se dividía por selección natural, dado que ese león no podía abastecer la cantidad de hembras que debería abastecer. El león, por propia supervivencia, no tomaría esa cantidad de hembras porque sabe que moriría en el intento. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Es lógico, es biológicamente lógico seguir aspirando de manera permanente a más, o encontrar un punto de equilibrio donde sentamos la plenitud, donde podamos disfrutar en paz. Y el disfrute en paz se logra solamente
acercándonos al equilibrio, acercándonos al mayor nivel de autoconocimiento. No puede disfrutar en paz el que no se conoce. Y en este equilibrio, ¿no? Cuando tenemos asegurado el bienestar de la familia, el bienestar de nuestros hijos, que hay todo un armado de bienes, de dinero, de sostén para esa descendencia, ¿no? Decimos que recién ahí podemos estar hablando del poder dar, del poder gestionar esta parte de... no me sale la palabra. Generosa. Esta parte generosa, pero servicio. Del servicio hacia el otro, de colaborar en una ONG, pero después que tengo asegurado, ¿no?, el bienestar de lo mío, de mi familia, de mi descendencia, ¿sí? No le puedo sacar el pan de mis hijos para dárselo a otro que necesita cuando yo sé que mis hijos no corren riesgo de sobrevivir. Es antibiológico, no pasa en la naturaleza. Ahora, si yo tengo asegurado el legado de mis hijos, tengo mi casa, una casa, la que quiero tener, con todas las comodidades, tengo un vehículo, un coche, un carro, un auto, como se suele decir en diferentes partes del mundo, el que quiero tener, y cuando tengo un nivel de ingresos que es acorde para sostener eso, que lo puedo tener, y tengo un nivel de inversiones que me cubre como si fuera un seguro para el día que yo me retire y siga ganando lo mismo que tengo. Y pueda seguir manteniendo el nivel de vida. Eso es biológico seguir yendo por más de todo esto, por más de lo que puedo abarcar. Quizás sí, quizás no, pero hay alguien que va a ser totalmente sincero con vos, que es tu biología. Tu biología te va a contar y te va a decir si estás yendo por un camino biológicamente lógico o antibiológico. Si este programa, que seguramente te causa mucho placer, que es dopaminérgico, que te causa mucha satisfacción, que te hace sentir que lo estás haciendo desde el Dharma, y que vas por más, y que vas por mucho más. La biología te va a hacer acordar si esto que estás haciendo lo estás haciendo en línea con la biología o estás atravesando caminos antibiológicos. Esto por lo general no se comenta en los programas porque no hay una masa crítica o grande de gente que esté transitando por un conflicto biológico que tenga que ver con la manifestación económica en Yang o que tenga que ver con mi actividad en Yang. Claro, pero puede venir después de tener un determinado ritmo de vida, en la búsqueda constante de la conquista de más territorio, de más dinero, de más poder, ¿sí?, que aparezca un síntoma en el cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo dice, bueno, hasta acá llegaste. Como no parás, porque no te escuchás, ¿no? No sé, se me ocurre una esclerosis múltiple. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Me detengo, no hay forma de que pueda seguir. Claro, totalmente. Ahora, a mí, particularmente, que me gusta investigar en el inconsciente colectivo, me parece maravilloso, me parece fascinante poder ver que en nuestra especie, en los comportamientos históricos de nuestra especie, todos esos imperios, todas esas grandes dominaciones, no se sostuvieron en el tiempo. Y no solo no se sostuvieron en el tiempo, sino que desaparecieron como pueblo.
desde hablar de, por ejemplo, se me ocurre en detrimento, en orden cronológico, empezar por el primero que se me viene a la memoria es Aníbal, el cartaginés. Cartago no existe como país. O sea, se extinguió como nación. Roma, el imperio romano, quedó acotado a la capital de Italia. No existe Roma como romanos, como nacionalidad romana. Quedó algún sesgo, algún destello como Rumania, que viene de los romanios, de Roma, pero solamente como símbolo. No quedó como nación. Prusia, el imperio prusiano más cercano en este siglo, principio del siglo XX, finales del siglo XIX, no existe la nación prusiana. Mongolia quedó reducida a un pequeño territorio, no se sostuvo el imperio mongol. Los persas desaparecieron como nación, hoy se llama Irán, que es la nación persa porque ocupa ese territorio, pero no son los persas en sí mismos. La existencia consciente nos lleva a ser lectores de la evolución. Somos conciencia evolutiva, somos evolución en acción. Y las especies, es cierto lo que siempre decimos, que todas las especies que necesitaron ayuda para sobrevivir no proliferaron, no sobrevivieron. Pero también es cierto que todos los imperios que crecieron desmesuradamente tampoco sobrevivieron. Se terminaron extinguiendo. Se terminaron extinguiendo. Desaparecieron de la faz de la Tierra. Y eso también es importante para ver, porque el síntoma nos puede buscar en yin, pero también nos puede buscar en yang. Somos una especie, como todas las especies del universo, en busca del equilibrio. Total. Y a veces sentimos que estamos haciendo y que tenemos que abarcar por un mandato biológico, cuando en realidad lo que estamos es obedeciendo a un programa que se mimetiza a través de una reacción dopaminérgica, de algo que nos gusta, de un disfrute. De algo que sentimos que es por ahí, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y que cuando lo analizamos más profundamente, cuando nos metemos en estos sesgos, en estos juicios, en este verlo desde lo biológico, ¿no? Si va en un sentido biológico o antibiológico, como estábamos diciendo, si está bien en equilibrio, ahí nos podemos dar cuenta si realmente estamos sostenidos por ese programa que nos viene a buscar desde el inconsciente y no nos estamos dando cuenta. La biología es nuestro mejor amigo, nuestro amigo más fiel, nuestro amigo más sincero. La biología no te miente. La biología te va a hacer acordar una y otra vez por qué camino se está yendo. Por más que pienses y creas de manera fiel y segura de vos mismo que estás transitando por un camino biológicamente lógico. La biología te lo va a hacer saber. Porque una cosa son las creencias y otra cosa son los síntomas. Los síntomas son una expresión sincera de lo que vos estás haciendo con vos mismo. Y esto es una verdad inocultable. No hay nada más poderoso que un hecho observable para tomarlo como verdadero. Y el hecho observable del síntoma es casi una situación irrefutable, es una alarma irrefutable. Las verdades, como dijimos, son propias, los puntos de equilibrio son propios, las plenitudes son propias, pero la biología te va a hacer acordar si estás yendo hacia el equilibrio o si estás viviendo una experiencia desequilibrada, hacia un lado o hacia el otro. Y el autoconocimiento también es propio, y el ritmo
en el que vamos haciendo nuestros propios procesos también es propio, ¿sí? En estos caminos que proponemos a través de un proceso de consulta, decimos que nos vamos como sacando capitas que nos permiten ir descubriendo otras partes que desconocíamos de nosotros mismos. Hoy hablamos en varios momentos de identidades inconscientes que portamos. ¿Y qué quiere decir esto de identidades inconscientes? Nosotros tenemos en nuestra memoria inconsciente los datos de esos aparentes ancestros que estuvieron en nuestra vida, en nuestro clan, que de alguna manera constantemente los estamos trayendo en nuestra realidad para que de alguna manera podamos trascender determinadas cosas que quedaron pendientes, ¿sí?, en esos aparentes pasados. Pero, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cómo sabemos qué cosas hay pendientes? A través de esta lectura de nuestra realidad. Todos los días, a cada instante, estamos creando situaciones que van a estar sesgadas por esto que decía Gus, el me gusta o el no me gusta. Si es algo que me gusta, a lo mejor sigo de largo y no le presto demasiada atención como algo que no me gusta. Aunque también en el me gusta podemos estar en la distorsión, como decíamos recién. Acá pregunta allí, ¿el sacrificio por el clan existe en la biología o es un código que traemos? El sacrificio por el clan ¿Es biológico o antibiológico? Mira, un ejemplo fácil. Cuando te subís a un avión y te vas a embarcar, va a empezar el vuelo y que te muestran las medidas de seguridad, el mismo personal de la aerolínea te dice, en caso de descomprensión, máscaras de oxígeno caerán frente a usted, colóquesela primero usted y después colóquela a su hijo. La naturaleza sabe que el animal sabe, la madre sabe que si ella no se alimenta, sus cachorros están destinados a morir. Uh-huh. En ningún momento la madre va a dejar de comer si está en edad de amamantar. Nadie se inmola por otro. Nosotros podemos pensar que, por ejemplo, en una manada de herbívoros, los más pequeños quedan adentro de la manada y se resguardan por los mayores que están afuera. Eso que es un aparente sacrificio es en función de una especie. Claro, hay un orden biológico. Hay un orden biológico en este sacrificio. Una prioridad, y la prioridad siempre la tiene el cachorro, la tiene el niño, ¿sí? Claro, está muy bien visto el comentario que nos dice allí, que a veces el no sacrificio te separa del clan. Sí. Claro que sí, porque no sacrificarse está mal visto. Claro. El caminar por la vida tranquilo, en paz, la naturaleza nos enseña algo. La naturaleza nos enseña a ser eficientes. Quiere el mayor resultado con el menor esfuerzo. Y eso es totalmente ligado al antisacrificio. Yo voy a fluir, la naturaleza fluye. La transformación es un proceso donde todo fluye. Entonces, si yo tengo que inmolarme y sacrificarme por el clan, y especialmente cuando me tengo que sacrificar por mis pares, por los que están a mi mismo nivel, por los que están por mis mayores, cuando yo estoy haciendo un rol que no me corresponde. ¿Por qué? Porque si yo estoy apuntando a darle lo mejor a mi hijo, estoy priorizando la especie. Entonces hay un orden, como dijo André, y es un orden biológico.
Pero si yo me estoy sacrificando para que mi pareja viva, para que mi hermano mayor pueda estudiar y yo tengo que trabajar para que él pueda hacer su carrera, o para que mi padre o mi madre, que no supieron hacer su porvenir, no supieron hacer su legado, no pudieron estar económicamente independientes, y yo ahora me tengo que sacrificar para sostenerlos, para mantenerlos, cuando nosotros sabemos que están más cerca mis mayores del fin de sus días que los menores, cuando yo tengo que sacar dinero que tengo puesto para que mis hijos estudien, para que mis hijos prosperen, porque tengo que pagar el sanatorio, la manutención de mi madre o de mi padre, porque ellos no supieron o no pudieron o tuvieron mala suerte y no pudieron solventar y generar algo para su futuro y vivir en tranquilidad. Ese sacrificio es antibiológico. Cuando yo tengo que prestarle plata a mi hermano que está pasando un mal momento, y ese dinero lo estoy destinando a la compra de mi casa, donde están viviendo mis hijos pequeños y mi pareja, bueno, eso no es biológico. Hay un orden. Tal cual, pero ahí recién G decía, sos señalado si no haces eso, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué quiere decir esto? Que si soy señalado y soy mal visto, corro peligro. Tengo en las memorias, ¿sí? En mi memoria de todas estas historias que venimos hablando, de todo ese transgeneracional, que si soy mal visto me quedo afuera de la manada, me quedo afuera del clan. Y quedarse afuera es muerte. Por eso se gestiona toda esta emocionalidad y todo este conflicto interno de decir, che, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me quedo afuera. ¿Y cómo lo vemos? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo primero? Lo primero es lo que te enseña la biología. En la biología, y gracias Hammer por esto que voy a contar, hay conflictos de primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Y todos los conflictos de cuarta, tercera y segunda están en función de la primera etapa. ¿Y cuál es la primera etapa? La supervivencia. Así que nosotros tenemos que enfocarnos en qué es lo necesario para sobrevivir. Si hay algo que está absolutamente ligado a la supervivencia, al poder comer, es el flujo de dinero. Y si yo recorto el flujo de dinero cuando no me alcanza para vivir, el sustento necesario, digamos, no me alcanza para pagar mi casa o mi alquiler, no me alcanza para pagar mi comida, no me alcanza para pagar los servicios. Para pagar los servicios que necesito para vivir, para poder cocinar, para poder ver. Cuando yo estoy privándome de eso porque se lo tengo que dar a un par o a un ancestro, alguien que está más arriba en edad que yo, bueno, eso es antibiológico. Y cuando tengo que conseguirme 3 trabajos, porque aparte de mantener a mi familia, tengo que mantener a mis hermanos, o tengo que mantener a mi madre y a mi padre, porque no les alcanza la jubilación, eso también es antibiológico. Ya sé que lo vamos a hacer, pero es algo que nos está viniendo a buscar. Claro, es una invitación a vernos. ¿sí? A vernos, a trabajar en nosotros, a ver para qué me estoy creando esta realidad con una familia, con un clan, donde dependen ¿sí? de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de que yo tengo que sacar de lo mío para poder darles a ellos para que sobrevivan. Tengo un tesoro ahí por descubrir. Y recuerden que si pasa eso hoy en la realidad, es porque inmediatamente antes, en nuestros códigos, en los que portamos memorias de que alguien se murió por no ser ayudado. Y yo cargo con esa deuda. Yo cargo con esa deuda que tengo que pagar ahora. De hecho, G, preguntaste por la profesión o la actividad de ser enfermero o enfermera, ¿no? Y ahí
sabemos que estamos reparando historias de quién no fue atendido, Claro. quién no fue cuidado, quién no tuvo el acceso a la salud, ¿sí? A los beneficios de la medicina. La salud, como acá pregunta en este diálogo que estamos entablando con Giselda, también en la salud, cuando priorizamos al otro, me sacrifico con mi salud de por medio por otros, obviamente que estamos hablando de supervivencia. Estoy dejando mi vida, mi salud, en función del otro. ¿Eso es biológico o antibiológico? No, es absolutamente antibiológico. Siempre y cuando yo no esté dejando mi salud por mi hijo. Porque eso sí es biológico. Porque yo me inmolo en favor de la proliferación de la especie. Porque en definitiva, todas las identidades que estamos ahora transitando esta experiencia biológica, somos intentos de solución para que la especie evolucione y continúe. Y además, este orden biológico que les decía recién, ¿no? Yo no tengo el mismo valor para la biología que tiene mi nieto hoy. Hoy, lo más importante es mi nieto. Totalmente. Todo está puesto ahí, ¿sí? Toda la mirada, toda la energía, todo está puesto en eso, porque tiene todo el potencial de vida y todo el potencial para seguir creciendo y para hacer que la especie siga continuando. Por eso, No tengo el mismo valor. Por eso, si mi nieto tuviera que trabajar y sacrificarse, dejar de estudiar para mantener a los abuelos, porque los abuelos no tienen que comer, porque no se sostienen, bueno, estaríamos delante de una situación absolutamente antibiológica y sería un motivo más que suficiente, más que interesante, un tesoro, como dijo André, el ir a buscarnos ahí en ese conflicto para encontrar para qué cosa buena estoy viviendo esta realidad tan complicada en mí, qué tengo que aprender de esto, qué tengo que sanar, dónde tengo que buscarme ahí, que estoy pagando esa deuda hoy, dónde la contraje. Porque eso que parece que es el pasado, lo estoy pagando en el presente. Así que el pasado no existe. ¿Quién es el que está accionando a través mío que tiene que pagar esta deuda? Claro. ¿Es Andrea? ¿Andrea Salustio? ¿O es esa identidad inconsciente que hoy desconozco y que tengo que seguir buscando en mí para poder descubrirlo? Sí, entiendo. Es algo Totalmente. que nos cuesta mucho ponernos primero. A todos. Porque ponernos primero nos pone en un conflicto de cómo nos ven los demás. Pero la única manera de ponernos primero es ponernos bioexistentes. Y en la bioexistencia consciente hablamos de que el otro no existe. Pero lo hablamos desde una mirada de que el otro existe para que yo me pueda ver. Yo me pongo un escenario donde hay supuestos otros delante mío para encontrarme en los conflictos que el otro me está ofreciendo. Total. Y yo sé que todo lo que está ahí, desde el otro lado, es un espejo para mí para ir a buscarme, para ir a encontrarme ahí. El tema ha sido maravilloso. Hermoso. Se nos ha ido la hora. Y tendríamos muchísimo para hablar. para seguir charlando Porque horas. al principio tratamos de entrar y cuando entramos en calor, bueno, se nos va el tiempo y tendríamos para hablar toda la tarde. Pero está bueno, ¿no? Esto de hablar de lo profundo, hablar del autoconocimiento, del poder descubrir quiénes somos. Del equilibrio. Del equilibrio, de poder vernos en la biología, de que la biología sea nuestro eje, nuestro espejo para vernos, ¿no? Para darnos cuenta, sí, che, esto que nos está pasando, esto que estoy viviendo, esto va en sentido biológico o antibiológico, y ahí voy a tener la respuesta inmediata. Y si me estoy descubriendo, ¿no? Ahí, en que estoy yendo en un sentido antibiológico, evidentemente, mira, te están llamando. Me está sonando la alarma, que terminó la... Evidentemente, tengo la posibilidad de ir a trabajar en mí, a descubrirme. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar ahí, hermoso, hermoso que nos acompañen, que también colaboren, que participen, que nos pregunten, que aporten. De esto se trata, ¿no? De que todos juntos vayamos haciendo este camino de autoconocimiento y de esa paz interior que la descubrimos a través
de este proceso de descubrimiento propio. Y permitirme tomarme una licencia para los que quieran seguir viéndome. En media hora arranco un nuevo vivo, pero esta vez hablando de abundancia y economía y demás, específicamente de la conferencia, con Mariano Dufour y creo que con Encarnación Torre también, así que hablando un poco más de economía, que es un motivo, un síntoma que nosotros... La previa a la conferencia de Mendoza, exactamente, tal cual. Exactamente, así que les agradecemos. Gracias. Nos esperamos encontrarnos con ustedes el miércoles que viene. El miércoles próximo vamos a estar acá de nuevo, ya veremos de qué vamos a seguir hablando, seguramente de estos temas así profundos, ¿sí? que hablan de esta propuesta inmensa que nos trae la bioexistencia consciente. Y como le decimos siempre, a seguir sanando juntos. Que tengan un lindo resto de semana y gracias por acompañarnos siempre. Nos vemos prontito. Chau, chau.